Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. Ahora te compartiré este relato de terror que te dejará con la piel de gallina. Disfrútelo y compartan. Ya sin más les dejo con la historia. La casa embrujada. Hola, les quiero compartir lo que nos pasó hace un par de años a mi familia y a mí. Nos mudamos porque me ofrecieron un buen empleo en otra ciudad. Así que unas semanas antes de irnos a radicar ahí, me di a la tarea de buscar una casa en donde pudiéramos llegar sin complicaciones. También me dediqué a buscar escuelas para mis hijos y pues tener todo preparado para la hora de la mudanza. Estuve buscando por un par de horas cuando encontré una casita que estaba un poco deteriorada, pero no me quedaba tan lejos del trabajo. Tenía una gran manta con el número. Llamé y enseguida me atendió una joven, me dio información y me dijo de inmediato que me la podía mostrar, que si la esperaba media hora. Para serle sincero, lo que más me llamó la atención fue el precio que me dio, ya que era una casa de 4 recámaras, 2 y medio baños, tenía una azotehuela muy amplia y un gran patio. Así que llegó esta chica llamada María y me mostró la casa. La verdad, había muchísimo polvo y cosas muy viejas. Lo único que me dijo fue que la casa se rentaba con todo y muebles. No tuve problemas con eso y aparte ni depósito me pidió. Inmediatamente le llamé a Rose, mi esposa, para comentarle y ella estuvo de acuerdo con que la rentara de una vez. Así que hice el trato y firmamos el contrato. Me entregó las llaves y me quedé el fin de semana, ya que entraba hasta el lunes a trabajar, para darle una buena arreglada y limpieza. El viernes por la tarde fui al súper, que está como a 5 cuadras, a comprar trapos, una escoba, cubeta y jabón para el aseo. Ese día solo pude empezar a limpiar la sala. Me senté y empecé a hablar con mi esposa para platicarle cómo iba todo, cuando se empezaron a escuchar ruidos en la parte de arriba de las recámaras. Me imaginé que esas ratas había. Ya eran pasadas de las 7 de la noche y empezaba a oscurecer, así que lo que hice fue ir a la parte de arriba para ver en qué habitaciones hacían falta focos, y en todas faltaban. Una covacha estaba justo en medio de 2 habitaciones, pero estaba cerrada con llave y ninguna de las que me había dejado mi arrendadora era, así que decidí dejarla así, para abrirla al otro día. Esa noche no me quedé ahí, porque ya tenía una habitación en un hotel que ya estaba pagada, y aparte, ni siquiera tiempo me dio de arreglar una habitación. Salí de la casa, y en el patio tampoco había luz, y la verdad sí me dio miedo. Al llegar al zaguán, sentí un escalofrío y tuve la necesidad de voltear hacia la casa, pues me sentía muy observado, pero solo se completaba la oscuridad de aquella casa. Al llegar al hotel, dejé mis cosas y continué pensando que sí se veía como una casa de las películas de terror, pero me sentía satisfecho porque había encontrado un lugar demasiado accesible y que nos quedaba muy céntrico ya cuando nos mudáramos. Había también encontrado escuela para mis hijos y todo iba perfectamente. Pasé la noche muy a gusto. En la mañana me desperté muy temprano, porque a más tardar el domingo a mediodía tenía que quedar la casita habitable para mi familia. Me di un baño y acomodé mi maleta, tomé mi desayuno y dejé la habitación. Tomé el transporte para la casa y al llegar vi que en verdad tenía mucho trabajo. El patio estaba con hierba por todos lados, las puertas de las entradas estaban colgadas, la fachada estaba horrible. Al entrar a la casa estaban todos los materiales que había comprado tirados. Entonces empecé a pensar que había muchas plagas como ratas o quizá algún otro animal así parecido. Pero bueno, no me iba a dejar vencer por esas pequeñeces. Yo tenía muchísimo ánimo, así que me puse manos a la obra. Pero ahora empecé por las habitaciones. La verdad, estaban hechas un asco. La pintura de estas estaba bastante sucia y deteriorada, así como con muchas manchas. Comencé quitando todo el polvo y las telarañas. Algunas tenían en mal estado los cortineros, pero nada que no se pudiera arreglar. Avancé mucho en el día y puse música a todo volumen, porque algo que me intrigaba era que por todos lados se escuchaban muchos ruidos, así como si estuvieran corriendo por la casa. Se cerraban las puertas o se escuchaban murmullos, pero me puse en la mente que como era una casa muy vieja, tenía muchos ecos, así que no le hice caso. Ya en la noche estaba muy fatigado, tanto que ni siquiera me bañé, pero la verdad, di un gran avance. Me quedé en las habitaciones y créanme que jamás en la vida había pasado algo así. Toda la noche no pude conciliar el sueño. Sentí una vibra muy pesada, algo que me observaba entre las sombras, pero cuando prendía la luz del cuarto o la del celular no había nadie. Pero me decía a mí mismo que no era nada,
A lo mejor me sugestioné por los ruidos que se escuchaban, pero también a cada rato se oía cómo rechinaban las paredes o se movían los muebles. En verdad que fue una noche para olvidar. Me paré muy temprano ya el domingo, porque seguía sin poder dormir y decidí mejor aprovechar el tiempo. Como a mediodía, increíblemente para mí, ya había limpiado toda la casa, a excepción del patio y la covachita que les había comentado que no tenía llave. Pero bueno, eso se podía hacer después. Solo le marqué a la chica que me la rentó y me dijo que no tenía llave de ese cuartito, pero pues que nunca lo habían abierto. Sí me pareció extraño eso, de que no lo habían abierto nunca, pero todo ese fin de semana fue así. Me fui de nuevo a mi ciudad y vi a mi familia. Les platiqué todo lo que pasó en mi viaje. Obviamente omití todo lo raro que pasó. Todos estaban muy contentos, a pesar de que por el trabajo les iba a cambiar a mis hijos todo a lo que estaban acostumbrados. Iban a dejar escuela y amigos, y nosotros, vecinos y familiares, pero estábamos convencidos de que valdría la pena, que todo era para nuestro bien. Todavía antes de cambiarnos, fui a arreglar el patio y traté de abrir el cuartito, pero ya no me dio mucho tiempo, porque ese día solo fue un sábado y me acompañaron unos amigos. Pintamos y arreglamos el patio, la verdad nos quedó muy bien, nada que ver cuando la renté. Llegó el día y nos cambiamos, todo transcurría súper bien, pero una noche me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, me encontré con una cara arrugada y reseca, ojos rojos muy vidriosos. Se movían de un lado a otro, mirándome fijamente sin quitarme por un momento su mirada demoníaca. Tuve que observar ese maligno rostro por un largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un paso atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo me miraba aquel ente maldito. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. Quería cerrar los ojos y no podía. Me sentía como hipnotizado. De estar completamente sin poderme mover, pasé a sentir mi cuerpo como una gelatina. Y ahora las piernas se me desvanecían, y más cuando sentí una mano sobre mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar de que ahí me hubiera dado un paro cardíaco, porque en verdad que mi mente no podía comprender lo que acababa de pasar. Sentía la boca demasiado seca y amarga y un zumbido en los oídos. Pasó el tiempo, casi una semana, y hablando con mi esposa me confesó lo siguiente. Hace varios días ya, hay algo extraño que viene ocurriendo en la casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso cae sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Y yo, cada vez que es de noche, sufro por escuchar y ver cosas, como gritos y lamentos dentro de la casa. Y por las noches, cuando todos duermen, se siente un frío intenso. Y me he levantado al baño y te juro que la puerta del cuarto, que no se puede abrir, vibra como si algo o alguien quisiera salir de ahí inesperadamente y atacarme. Pero no te había querido decir nada. Bueno, ni los niños ni yo, porque sabemos que estás muy emocionado por ese trabajo. Y así concluyó con lo que les estaba pasando a ellos. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se aparecía en la habitación un fétido olor, rastros de polvo que ensuciaban las sábanas, como si hubiesen estado caminando por toda la cama. Y en mis muñecas tenía raspaduras y en mis brazos moretones. Las ojeras ya se me notaban muchísimo. También a mi esposa y a mis hijos sabía que les estaba afectando todo lo que ocurría en esta casa. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, lo de la aparición de este ente que me atormenta todo el tiempo. O tal vez los demás también están pasando por esto y lo están ocultando para no empeorar las cosas. Tengo que sacar a mi familia de aquí, pero me quedé sin dinero por todos los arreglos que tuve que hacer a esta casa y en mi trabajo me pagan hasta fin de mes. También me he tratado de comunicar con María, la chica que me rentó, pero su teléfono suena como si estuviera fuera de servicio y por tonto jamás anoté una dirección en donde localizarla. Ya me sentía demasiado desesperado.
Y una noche estábamos como siempre en la recámara y mi esposa fue al baño. Me pidió que cerrara la ventana y de nuevo por arte de magia volvió a aparecer el espíritu con su cara horrible y su sonrisa de satisfacción, esos ojos rojos como fuego que no puedo sacar de mi mente. Me quedé inmóvil de nuevo, pero ahora pasó junto a mí y escuché el grito de mi esposa desde el baño. Me descongelé y fui hacia ella. Estaba blanca del miedo y temblando me dijo que acababa de ver a un fantasma que se metió en la puerta de la covacha. Estaba bastante asustada y a punto de entrar en crisis. Fui de inmediato a ver a los niños y afortunadamente estaban dormidos. Nos acostamos junto a ellos y tratamos de descansar, pero fue inútil. Toda la noche estuvimos sintiendo diferentes cosas muy horribles, como lamentos, y hasta sentí por ratos que se me subía el muerto. Al día siguiente esperamos a que se fueran los niños a la escuela y decidimos mi esposa y yo forzar la puerta. Y en verdad que nos quedamos pasmados, pues encontramos en el pequeño cuarto un altar muy raro. Tenía muchas figuras de demonios y frascos con agua y cosas dentro. Mi esposa me dijo que eran cosas de brujería y decidimos cerrar y no tocar nada. Me seguí intentando comunicar con la dueña de la casa, pero es como si se le hubiera tragado la tierra. Los días han seguido pasando y estos fenómenos han ido creciendo, porque también a mi esposa le aparecen marcas en el cuerpo. Ya he conseguido dinero con mis familiares para poder cambiarnos de inmediato, ya que es insoportable vivir así. Ahora entiendo la facilidad con la que me rentaron la casa, y sobre todo el bajo precio. Espero no sea tarde para sacar a mi familia de aquí, ya que dicen que hay veces que los demonios te siguen hasta donde vayas. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado este relato de terror extremo. Suscríbete si te gustó la historia, dale like, comparte para que más aficionados al terror escuchen esta historia. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, los cuales me ayudan a que el canal siga creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.